Vale, mientras van ingresando el resto de sus compañeros y vemos el temita. Esto es lo que normalmente debe de proceder. La idea es reducir el uso de esta clase de prácticas y además también tecnificar el trabajo. Las verificaciones tendrán que hacerse ya a través del sistema con la creación de una base de datos que les permita tener un control férreo y cerrado sobre los despachos, pero mientras tanto lo que se debería de hacer es en todo caso trabajar en las respuestas rápidas a las dudas por parte del funcionario y por parte del importador también. Eso es lo que uno debería de hacer. Y esta herramienta, me agrada mucho este texto. Víctor, perdón, ¿me podrías habilitar, por favor, para compartir pantalla? Ahora sí, ya está, Garycito. Gracias, mil disculpas. Gracias. Creo que es al otro. Es al otro, Víctor, no a Gary 2, al otro. Están para todos. Puedes compartir, sí. No entro. Ahora sí, gracias. Sí, es nomás problemas de internet. Bien, vamos a continuar. Estábamos viendo sobre la conclusión de otros factores de riesgo. ¿Quieren ustedes ver factores de riesgo? Los van a encontrar en las decisiones y resoluciones de la Comunidad Andina sobre lo que es las importaciones. La aduana puede adoptar varias medidas. Sí, la principal es, una de ellas es muy interesante. Esta parte me agrada, es la primera vez que la vi y me parece interesante, es llevar investigaciones por cada uno de los importadores en particular. Hay algo parecido que es lo que viene a llamarse el operador económico autorizado, que es el OEA. La aduana te pide muchos requisitos para ser una empresa OEA. Los que logren encajar dentro de eso, un requisito mínimo es tener 3 años de antigüedad, 3 años haberse dedicado con anterioridad al comercio exterior, te pide un montón de requisitos. Yo personalmente estaría de acuerdo de presentar esos requisitos. ¿Por qué? Porque las ventajas que te da este tema del OEA es que muchos de tus despachos pasan de canal rojo a canal amarillo o verde, en todo caso. También tienes ciertos privilegios, tus despachos están puestos por encima de los demás, no de manera abusiva. Eso sí, pongámoslo así, ¿no? Esta es una fila de banco y hay un montón de gente y de repente llega una persona mayor de la tercera edad y al mismo tiempo llega una persona embarazada, una mujer embarazada y el banco como política tiene que darles prioridad. No los pone delante, pero en el sorteo de ventanillas pues, te coloca del fila del montón, te coloca la segunda opción. Tic, tic, ticket 350, tic, tic, persona embarazada. Tic, tic, 351, tic, tic, persona de la tercera edad. Eso es lo que hace la aduana si eres una empresa OEA. Por lo menos es lo que está en la teoría de lo que es un operador económico autorizado. Y eso es una manera interesante, es técnicamente cumplir esto, que la aduana haga una revisión particular de cada importador. Y sí, es una buena herramienta, lo es. Además, también te permite entrar dentro de lo que es considerado una empresa segura para importaciones y exportaciones, y muchos mercados tienden a valorar que esta es una empresa OEA. Esto ya se está haciendo, pero no se está haciendo bajo el criterio de resolver riesgos que se ven en ti como importador por cuestiones de valoración aduanera, sino que en realidad está apegado a los convenios que ha firmado el gobierno de Bolivia, el Estado boliviano, sobre la facilitación al comercio. De manera indirecta te va a beneficiar en tus despachos, de manera indirecta te va a beneficiar en los controles que te haga la aduana. Pero aquí te lo recomiendo. La otra manera es directamente generar procedimientos. Eso se inicia con el pedido al importador mayores pruebas de apoyo al valor declarado. ¿Hay límite en lo que debes de presentar de descargos? No los hay. No los hay, de verdad que no los hay. Una herramienta muy interesante, que era algo que yo utilizaba mucho, era con los importadores que no conocían el tema y tenían muchos problemas porque, verán, pues quizás en esta línea, la mayoría con los que me he topado así, eran de menor cuantía, que no podían probar el valor declarado. Les decía, ¿pueden pillar algún recorte de periódico, alguna página internet en Bolivia donde se ofrezca un producto como el de ustedes? Porque la mayoría que trae menor cuantía no es pues el representante oficial, no es mayorista, sino lo hiciera por otro régimen.
Y se empezaban a buscaban algunos deportes bueno, en esa época no había Facebook, el deber, algunos catálogos, y los presentaban, y en esa parte les decía a los funcionarios, mira, el precio que tú has encontrado está a $5, y aquí en el periódico parece que esta vaina se la vende en $5. No puedes tomar como factor de riesgo un precio que está a la par del precio del mercado interno. Y el mercado interno ya tiene impuestos a la importación, tiene impuestos locales, tiene costos de logística, tiene costos administrativos, tiene la propia ganancia del vendedor y otros impuestos que va a pagar después si es que tiene algún tipo de beneficio o utilidad. Perdón, beneficio, no utilidad, yo vine sin pago. Así que les decía, esto tienes que tomarlo en cuenta. Y era también otra manera. Ahí estaba la muestra de que cualquier documento, que no hay límite en los documentos que debe presentar el importador a objeto de con eso resolver las dudas que tenga el funcionario sobre el precio declarado. En el punto 13 dice, las administraciones aduaneras no pueden rechazar el valor declarado únicamente sobre la base de una diferencia entre el valor declarado y el valor almacenado en la base de datos. Si te notifican y te dicen que se rechaza el valor de transacción porque se ha encontrado en la base de datos de la aduana nacional un precio por encima, esto de acá viene a derrumbar completamente esa actitud de la administración aduanera. Completamente la descalabra. No puede. Así que debe de darse una muy fina lectura de las notificaciones que te hace la admisión aduanera y ver si no está encajando en esta. Si encaja, pues lo pueden presentar sin el menor de los problemas, porque aquí ya te dice directamente que no puedes rechazar el valor declarado por el importador solamente porque has visto una diferencia. Así lo coloca. Y más abajo te vuelve a repetir, solamente deberá servir como un indicador de riesgo y no constituye dato que ayude a reforzar o disipar las dudas de la aduana. No, no las hace, no, ni las refuerza, no las refuerza. ¿Por qué? Simplemente te genera una sospecha, nada más, nada más. Las dudas las tienes que cimentar tú como funcionario, como administración, en decir, hay estas observaciones y los descargos si toca, y tú como importador presentarle los descargos en tiempo y forma. Eso es lo que se tiene que hacer. Y aún así, ¿no? Si no tuvieras los descargos pertinentes, como decir un contrato y todo ese lado, que es un mambo completamente distinto, ya tenemos que saltar una norma supranacional que lastimosamente Bolivia no la ha firmado, que es el convenio de Viena sobre contratos, es donde entramos en problemillas. Pero aún así, no sé, si tú has declarado 5 y en el mercado local en Bolivia se está vendiendo a 5, pues eso ya debería de ser suficiente para desestimar que tú has hecho alguna modificación en tu precio declarado. Esas cosas te pueden, si bien no tienes un contrato, si bien no tienes una forma de probar el pago que ha hecho, porque capaz que lo has hecho al cash, si bien no tienes como probar una negociación escrito, porque las negociaciones pueden ser verbales y los contratos también pueden ser verbales, no lo prohíben las normas locales o internacionales. Hay otras cosas que tú puedes presentar. Puedes presentar catálogos del mercado en Bolivia, puedes presentar catálogos de exportación en el país de compra, y eso debe de aceptarse, debe de analizarse. Quizás no resuelvan la duda, pero debe analizarse. Además, debe decir la administración aduanera por qué no las acepta. Entonces, no está reducido, no. En la normativa de la CAN te dice, esto debes meter, esto te dice todos son los de de presentar, y abajo dice otros, y eso no hay ningún problema. La base de datos es un instrumento de evaluación de riesgo, lo sigue sosteniendo. La base de datos forma parte de una base más amplia. Sí, la base de datos forma parte de una base más amplia. ¿Cómo es? Porque al mismo tiempo te estás fijando lo que es el origen, lo que es el código arancelario, el perfil del importador, el perfil del exportador. En algunos casos tuve un casito muy interesante en el aeropuerto, y hasta ahora me acuerdo, y esto siempre es la referencia. Hablaba con el importador y le decía, ¿cómo están los precios? Bien, me presentó los descargos, los pagos, que esto, que el otro. Y en Estados Unidos, para datos, tienen un código llamado código ZIP, que tú lo colocas, el código ZIP, en Google Maps, y te bota directamente dónde está esa casa o esa dirección. No se repite a nivel Estados Unidos ese código, y es muy ideal para, si tú alguna vez viajes a Estados Unidos, en vez de estar colocando la dirección, calle Washington, pues colocas simplemente el código ZIP y te da la dirección.
momento de hacer correr los datos con este punto, me dice, ¿será que me ayudas? Sí, te ayudo, veamos alguna información, y me puso y reviso y me fijo que el exportador tiene un código SIF, meto el código SIF y me envía el Google Maps, me envía a, no me acuerdo bien si era creo que era un centro de entretenimiento para adultos, los mexicanos le llaman tables. Me botaba ahí, y le digo, ¿por qué me bota acá? No sé, me dice, tus documentos están bien. No está bien, ¿por qué no está votando esto? Y ahí empecé a revisar el perfil del exportador y en realidad no aparecían los datos. Todos los documentos cuadraban muy bien, los pagos, todo, pero no había el perfil del exportador. Y ahí se lo pongo en apuros. Le digo, esto no está bien, así que le dije, concéntrate en eso, pero el precio está bien. No importa que el precio está bien. Aquí hay problemas con el perfil del exportador. No puede tener una oficina dentro de un table, dentro de una casa de entretenimiento para adultos. Aquí hay algo raro. Lo que está enviando es un equipo de telecomunicaciones y te lo va a vender al lado de lo que vienen a ser las cervezas, la chela o el baño de este local. No está bien. Y se concentraban tanto en el precio que no veían otras cosas más. Pero me sostengo, requieren mucho más tiempo del que se les da para esa revisión. Cada aduana decidirá las personas que tienen que entrar a esta base de datos nacional. Esta es una muy bonita herramienta que te va diciendo, y aquí otro más. Antes de la presentación de declaración, miren, esto es algo que siempre lo he citado y siempre he reclamado que se haga. Pero la verdad que siempre he tenido oídos sordos. Como muchos más colegas también lo hemos propuesto y ha sido un problema serio. Que se refiere a los análisis de la operación de importación. Y en esto de la OMA establece distintos lugares de análisis. Bueno, el momento para analizar un despacho de importación puede darse antes de la presentación de la declaración de importación. Sí, ¿se imaginan ustedes como importador que la aduana te permita presentar tus documentos para análisis de valor al momento de que lo embarques? Ojo, según nuestra ley, según la ley de aduanas, la importación hacia Bolivia se da cuando se inicia el embarque. En estos casos, si compramos un producto en China, se inicia pues cuando se embarque, y tú ya tienes el documento de transporte. Y desde ahí tú podrías pedir que la aduana haga un análisis de valor de los documentos, porque ya tienes los documentos. Para poder embarcar cualquier bien en el extranjero, ya tienes que tener factura y lista de empaque definitivos. Sí o sí, nadie te embarca si no tiene lista de empaque. Porque necesitan saber el tamaño del producto, necesitan de la mercancía, necesitan también el tamaño de las cajas, de su envase, el volumen, para ver cuánto te cobran, sea por peso, por volumen en cuestión aérea, o en todo caso, si tienen un contenedor de 20 o de 40 pulgadas. Bajo esa línea, debería, sostengo, en vez de estar pidiendo que haya una mayor flexibilización por parte de los funcionarios, debería de traspasarse los controles a un momento previo a la presentación de la declaración. Entonces, que los importadores decidan cuándo van a hacer análisis de valor documental. En este caso, documental. Si yo quiero que lo hagan, yo personalmente, si yo fuera importador, le diría, bueno, quiero que me generes una revisión de documentos de declaración de valor. Mi carga está en China, ya está saliendo, así que hasta que llegue hasta Bolivia se va a tomar un mes y medio, y hasta llegar a la aduana le va a tomar por lo menos unos 2 meses. Tienes 2 meses para que la aduana analice tu despacho, tienes 2 meses para que la aduana te solicite descargos y tú los presentes. No hay ninguna presión con tu bien, no está en los depósitos, no está generando costos de almacenaje, no estás perdiendo dinero, de hecho está viajando, y debería de hacerse eso. Personalmente soy de la idea de que los controles de valor se hagan al momento de generarse la importación, al momento de que se embarque. Y no es mala idea, no lo es. De hecho, si lo están recomendando acá, es que ya lo están haciendo y lo hacen muchos países. De hecho, si tuvimos un convenio con la Unión Europea te obliga a que practiques resoluciones, o en todo caso, análisis de valor antes de que la carga llegue al recinto aduanero. Otro momento de verificación de esto o de la utilización de la base de datos puede darse cuando se presenta la declaración de importación. Cuando se la presenta, cuando ya lo metes al sistema, y después pues inicias el pago. Después está la otra, que puede ser cuando se transcurre el despacho de aduanas, que es lo que estamos haciendo en Bolivia. Cuando transcurre el despacho de aduanas es lo que se hace el análisis de valor o después del levante. Esos dos son los que más utilizamos en Bolivia. Pero lo más recomendable sería para nosotros, que si quieren realmente facilitar el comercio, utilizar la presentación antes de la declaración de importación, o sea, cuando se importa.
Y hay unas advertencias bonitas que hace, ¿no? Lo que dice, advertencias sobre el uso de los precios de referencia. Utilizar una base de datos para determinar valores de sustitución como mecanismo para valores mínimos. Es decir, este es el precio mínimo, si está por debajo, te reventamos. Eso no está. Rechazar valor declarado únicamente sobre la base de que el valor es diferente al de la base de datos. También ignorar las disposiciones del artículo 13 relativas a la posibilidad que el importador de retirar las mercancías de la aduana cuando no presenta una garantía. O sea, quiere decir que no puedes vos detener esto si es que no ha presentado garantía. Si lo presenta, tienes que dejarlo. Utilizar la base de datos como sustituto de otros procedimientos, tales como los controles posterior, a fin de comprobar la veracidad o exactitud del valor declarado. No, eso no se da en Bolivia. No se da. No se da. Pero estas son las recomendaciones que se dan. Este es el documento que pues, es de la OMA y la OMC sobre las directrices del uso de la base de datos. Ahora, vamos a ir a ver lo que es el acuerdo de valoración y dónde encaja todo esto. ¿Dónde encaja todo esto? El acuerdo de valoración es un acuerdo que ha firmado Bolivia y casi todos los países del mundo, exceptando Corea del Norte, que es uno que está más fuera de este baile, que sirve de herramienta para establecer el monto, bueno, déme un segundito, sí, ya estamos. Bien, voy a saltarme directamente a lo que nos conviene. Bien, ya. Valor en aduanas. Bien, vamos a trabajar con el término de valor que es referido al grado de utilidad de las cosas. Con eso vamos a trabajar. Ya hay otras nociones de lo que es un valor, hay otras nociones de lo que pueda generar que un bien tenga una expresión en alguna moneda o en algún monto de intercambio por otro bien. Eso lo vamos a dejar de lado. Vamos a mover con esta, ¿no? Que el término de valor está referido al grado de utilidad. Listo. Que consideramos que eso es lo que le genera un valor. Que es valor en aduanas, porque es su importancia. El valor en aduanas sirve para determinar la base imponible. ¿Por qué es importante la base imponible? Porque es de la cual se van a obtener los montos a pagar impuestos. ¿Ya? En algunos países, como el de Bolivia, está incluido en la base imponible el cobro de los impuestos internos. Es que el IVA, nosotros tenemos eso, ¿no? Tenemos el GA, gravamen arancelario, tenemos el IVA, tenemos el IT, que es 1%, y tenemos los otros, como vienen a ser el impuesto al consumo específico, que es un grueso que tenemos ahí metido. Ahora, ¿esto de qué nos sirve? Primero nos sirve para, si tenemos una herramienta para establecer valor en aduanas, también podemos generar protección a nuestra industria. Eso es lo que se busca en el valor de aduanas, proteger nuestra industria y además también generar estadísticas de comercio exterior más exactas. Claro, si todos valoramos de la misma manera, utilizamos las mismas líneas, las mismas herramientas, todos los datos de todos los países van a poder establecer quién exporta más, quién importa menos, quién exporta menos, dar información sobre cómo es la economía dentro de lo que es el comercio exterior. Por ese lado, se pide que se tenga una forma común de establecer la base o el monto por el cual van a pagar impuestos en todos los países. El acuerdo de valoración es lo mismo en todos los países del mundo, exceptuando los que no han firmado, entre ellos Corea del Norte. Valor en aduanas y su importancia, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de esto? Pues, en primero, la importancia es que nos genera una base de datos. Una base de datos con la cual vamos a usar de manera posterior para analizar los restantes despachos, como hemos visto, solo para generar riesgo, nada más. Los documentos más importantes de lo que es para el acuerdo de valoración vienen dados por el contrato. Sí, el contrato es previo a todos estos documentos. Ya lo he colocado acá porque en realidad es el último documento que piden los funcionarios en el momento de tener dudas sobre el valor declarado. El contrato es lo primero, pero lo primero es la negociación, después viene el contrato, después la factura, que es un resumen del contrato, la lista de empaque, que dice que sobre el bien, y después viene el seguro y el transporte, que dependen, en este caso, de los incotables. Tenemos la factura, que se les refleja el pago total, y además es independiente de la forma de pago, que sea directo o indirecta. Sí, la factura normalmente casi no dice eso, si es pago directo o indirecto. Esto lo vamos a plasmar en otro documento. Tenemos por el otro lado lo que es la base legal. Ya hemos visto cuál es la base legal del acuerdo de valoración, es el acuerdo sobre aranceles y aduaneros y comercio. Esta es la base
Aquí se ha generado un acuerdo y aquí se ha generado un artículo, y en este artículo es lo que se establece los métodos de valoración y cómo se debe establecer la base imponible de cualquier bien que se importe en cualquier parte del mundo. ¿Cuáles son los métodos de valoración? Los métodos de valoración son 6, ¿no? El primer método es directamente que la aduana acepte el precio declarado por el importador, nada más algunas cositas de flete y más algunas cosas de seguro. Si este método no se acepta, si los documentos presentados, y si después de todo un análisis adecuado y correcto de la documentación presentada y los descargos, no se acepta lo declarado por el importador, vienen y aparecen los métodos sustitutivos subsidiarios, que vienen a ser 5, perdón, en este lado. Tenemos el de transacciones de mercancías idénticas, el de mercancías similares, el método de valor deductivo, el reconstructivo y el del último recurso. Por si acaso, la base de datos o el uso de precios de referencia se da en base a este método de valoración que es el sexto. Primero tienen que utilizarse estos otros 4 y recién al final se puede utilizar los precios de referencia. Eso es lo que se da. ¿Va? Bueno, vamos a entrar con lo que es el primer método de valoración. Valor de transacción, que es pues el valor en aduanas tomando como referencia el precio pagado por el importador. Así, ¿ves? Nada más, agarrar el precio que ha agarrado el importador, sumarle algo de flete, sumarle algo de seguro y ya tenemos el valor en aduanas y ya tenemos la base impuesta. Eso es el valor de transacción. Se va a determinar, bueno, esto, perdón, no, santo esto. Ahora, ¿qué es el precio realmente pagado por pagar? Es el total de pagos que ha hecho el importador por una mercancía, ya sea de manera directa o indirecta al comprador. No diría que es manera directa. Pues directa es entregarle en su cuenta, darle a su plata, darle en sus manos, depositar en su ventanilla de cobros, eso es directo. ¿Qué es indirecto? Que tú le pagues los impuestos de exportación de ese bien. Eso es un pago indirecto, porque le genera beneficio de manera indirecta. Con la Argentina es un caso muy interesante. La Argentina es uno de los pocos países que cobra impuestos a las exportaciones. Y en un despacho vimos que un comprador boliviano le pagaba $10,000 al vendedor argentino y al mismo tiempo le pagaba a la aduana argentina $3,000 más para cubrir los impuestos de exportación. El importador decía que no le había pagado eso al comprador y nos habíamos quedado dicho, sí, de manera indirecta has hecho que él no gaste $3,000. De manera directa él se ha usado $3,000. Por tanto, tú le has entregado a él directa e indirectamente $13,000. Ese es un ejemplo más sencillo de lo que es un pago indirecto. Hay otras maneras de que tú hagas pagos indirectos al comprador, pero este es uno de los ejemplos más sencillos y más directos, ¿no? Lo que te especifican acá es que te recomienda el acuerdo, que en lo posible te bases en el precio declarado por el importador en sus documentos para establecer la base imponible. Eso es lo que te dice el acuerdo de valoración. Un poco más nos dice, por favor, agárrate el primer método en la medida de lo posible. ¿Por qué? ¿Por qué se afirma primero? Porque se basa en los datos que ha dado el importador. Porque son los datos proporcionados por el importador. Por ese lado es donde el acuerdo te dice, es lo posible, basate con la información que te da el importador. Por X, Z motivo, digamos que no has presentado tus descargos a tiempo, no has presentado nuevos descargos ante la segunda petición, se han encontrado incongruencias en tu factura, tu lista de empaque y la declaración de importación, que en la declaración de valor has colocado que eres mayorista y en realidad eres minorista y varias otras situaciones más, la aduana decide rechazar tu valor declarado. Por tanto, empieza y aplica los métodos siguientes, y uno de ellos es mercancía idéntica. ¿Qué quiere decir mercancía idéntica? Valor de sustitución de transacciones de mercancía idéntica. La aduana busca despachos de importación de mercancía idéntica a la tuya. Si tú has traído zapatos, color café, parte superior de cuero, parte inferior de goma ecológica, además es un mocasín, talla 43, la aduana tiene que ubicar un producto muy parecido a tuyo. Y ese parecido hasta puede incluir el color y hasta quizás la talla. Luego es más material, digamos que la aduana solamente pilla en pie 38
puede ser quizás idéntico, pero digamos que hay una diferencia que puede afectar al precio. Puede afectar al precio. Además, también puede ser al revés. Súbanse a páginas de internet como Amazon, como alguna váyanse a alguna tienda de zapatos en Santa Cruz o en cualquier parte de Bolivia y vean las ofertas y rebajas monstruosas de zapatos y la mayoría son tallas bien pequeñas, 35, 36, o en todo caso son tallas muy grandes, 44 y 45. Y digamos que tú has traído unos zapatos talla 45 con algún tipo de descuento. Bolivia no es en promedio 40 su pie, creo que es 41, 42. Así que te agarra el funcionario de aduanas un talla 40. No es bien, no es tan idéntico, podemos decir. Así que se pueden pelear. Pero eso te quiere decir esto acá. El funcionario busca en su base de datos un bien idéntico. ¿Vale? Esto es simplemente si no se da. Y además hay otro tema. Tiene que ser vendidas, exportadas al mismo país y además en un momento cercano. Quiere decir, eso tiene que ser una importación de hace unos 6 meses, un año. Como máximo, ese debería ser su límite. ¿Por qué? Por las variaciones de los precios, no solamente del bien acabado, sino también de su materia prima que estamos viendo ahora. En la nota explicativa dice el elemento tiempo. Hay un punto específico que dice tiempo. El elemento tiempo determinado se trata sobre el valor de mercancías importadas idénticas en el mismo momento o en uno próximo. Se está refiriendo a la fecha de exportación y no al de la venta. ¿Sí? Lo que te quiere decir es que para un celular no puedes agasar un precio de una importación de hace 2 años. No puedes. Salvo que sea una importación de Apple, no debes de tomarlo. Han cambiado las características, ya también han cambiado muchísimo el precio de ese producto ahora comparado con el de hace 2 años. Y es de verdad, los que tienen celular, y no van a dejar mentir, la mayoría, no todos, ya al segundo año está pensando cambiar su celular porque dice ya es obsoleto, ¿no? Ya le falta unos 10 megapíxeles en referencia al más reciente, el procesador también ha cambiado, o sea, sí, se da. Entonces, en muchos productos, los tiempos próximos se reducen enormemente, enormemente se reducen. En este caso, lo que te dice, tienen que ser vendidos también en el mismo nivel comercial. Claro, si tú eres un importador mayorista, no te pueden colocar el precio de un minorista, porque de hecho ya así es diferente el precio. Vayas a un mercado, cualquiera del país, y preguntas, señora, buenas tardes, señor, ¿cómo está? Joven, ¿cómo le va? Quiero comprarle un pantalón jean talla 42. ¿En cuánto está? El de acá en 100 bolivianos. Si le llevo 2, 100 también. Y si le llevo 3, 95. Si le llevo 4, 94.90. Si le llevo 100, uy, ya, aparte que nos mira bonito, nos miran bonito, abren los ojos y ya empiezan a negociar, y son 100 en vez de 3 o 4, y fácilmente quizás lleguemos a un 90 o un 85. Por eso es la importancia del nivel comercial. Si tú eres mayorista y la aduana establece un dato referencial de una importación pasada de un minorista, no tiene la debida validez. ¿Cuándo tendría validez? Cuando la aduana haga los debidos ajustes y convierta ese minorista en un mayorista, que de hecho va a generar una seducción en el precio. Eso también hay que fijarse mucho. Voy a preguntarle una consulta. ¿El mismo nivel comercial es el que más ha ganado efectos del precio de sustitución? ¿Sí o no? Es fácil de conocer. Y ahora, ¿cuándo se pone complicado? Cuando ustedes son los únicos representantes. En pocas, no existe otro mayorista. Y ahí es donde ustedes pueden dar la debida representación ante cualquier valor o precio que estén utilizando para generar riesgo o sustituir el que tú has declarado. Y aquí se especifica, ¿no? ¿Qué es el nivel comercial? Y está metido en este método, te dicen, tienes que fijarte el nivel comercial. Es el grado de posición que ocupa el comprador en la escala de comercialización del vendedor. Esos son 3, y hay más, pero está mayorista, minorista y consumidor. Nadie en Bolivia puede importar un vehículo por debajo del precio de Toyota, si es Toyota. Y además, si tienes un precio por debajo del precio de Toyota, hay algo raro. O ese vehículo es chocado, o ese vehículo es siniestrado, o ese vehículo se ha construido, o no es Toyota, o algo ha pasado con ese detalle. Ahora, si ha sido sujeto de un descuento, ya, bienvenido. Pues toca probar el descuento. Entonces, a eso también es lo que uno tiene. Y utilizarlo al revés, también puedes utilizarlo. Después tenemos los similares. Bueno, el similar viene a ser que es lo mismo que el idéntico, pero exceptuando un pequeño dato. ¿Cuándo un bien es similar a otro? Cuando se puede intercambiar.
¿Un Toyota es similar a un Nissan? Depende. Si ambas son SUV o vagonetas, como llevamos acá, son 4x4, caja automática, habría que ver a quién le preguntas. ¿A alguien de, pues no sé, alguien que está en la ciudad? Quizás, ¿no? Pero alguien que está en el campo quizás no cree que sean similares, quizás le da una más importancia a Toyota y dicen, no son, yo no intercambiaría un Nissan con un Toyota o alguien diría no intercambiaría un Nissan por Toyota, o sea, se daría a ambos lados. Si un precio de referencia se considera que es similar, tiene que ser obtenido de una mercadería que se asemeja y por lo mínimo tiene que ser intercambiable. En este caso viene a ser lo mismo sobre esa línea. Ahora entramos al valor deductivo. Estos métodos ya son muy difíciles de aplicar. ¿Qué quiere decir método deductivo? Quiere decir que el funcionario de aduanas va a ir al mercado, la ramada, al abasto, al Molventura, al Justus, donde emitan factura, va a averiguar cuánto cuesta un bien que le esté revisando en el despacho, va a averiguar su precio y va a empezar a descontar. Muy bien, este televisor en el mercado, lo Justus, con factura está costando $100. Y ahí tienen que empezar a descontar. La ganancia del vendedor, los impuestos a pagar, el transporte, el almacenaje, la logística, hasta la aduana. Desde la aduana, cuántos son los impuestos de importación, cuánto ha sido el transporte internacional, cuánto ha sido el flete, hasta el puerto del vendedor en China. Desde el puerto del vendedor de China, descontar cuánto ha costado en transporte, desde la fábrica, llegar hasta la fábrica, y ahí hasta llegar hasta ese nivel de descuento, es decir, a este bien, agarrando el precio de venta en territorio nacional, se le quita un porcentaje y quedamos con un precio de exportación de 50. Eso es valor deductivo. Buscar un precio en el mercado interno, quitarle todo lo que es lo que se ha gastado en el mercado local, el transporte y llegar hasta el lugar de fabricación. Eso es el valor deductivo. El que le sigue ya es un quilombazo, que es el valor reconstruido. ¿Qué es esto? Lo dice su nombre, fabricar de nuevo un bien. Uno de los pocos países que lo puede hacer o aplicar este método son los Estados Unidos, que es el que ha pedido que se meta. Así que este método en Bolivia es casi imposible de aplicar. De verdad que sí. ¿Por qué? Porque no somos un país exportador de materia prima, de hecho y de entrada. Entramos a las facultades de la aduana. Como ven acá, es de garantizar que los valores que se han declarado sean los correctos y además tener una base imponible correcta. Todo es lo que se da. En la aduana, nosotros también, en la misma decisión 571, dice cuáles son las funciones de la aduana. Y además también dice que la aduana puede generar duda. Sí, sí, lo ampara. El artículo 17 de la decisión 571 dice que la aduana puede generar dudas razonables y puede pedir descargos al importador para hacer ese lado. Bien, aquí te especifica que es origen de duda razonable, simplemente se da con un procedimiento y se inicia cuando surge la incertidumbre para la administración de que la declaración aduanera realizada por el administrador contiene inconsistencias, ¿no? En esa parte la autoridad obtiene explicaciones y el importador brinda explicaciones. Ese es el trato que tenemos con la aduana, con el importador, ¿vale? Y ahora hemos llegado a los precios de referencia, ¿no? ¿Qué son los precios de referencia? Son precios de carácter internacional, de mercancía idéntica o similar a la mercadería objeto de valoración. ¿De dónde salen los precios de referencia? Pues de importaciones pasadas o si no, de libros, publicaciones, revistas, catálogos, listas de precios, cotizaciones y antecedentes de precios de importación de mercancías que han sido objetos de verificación. Esto es una base de datos. Estos precios de referencia y estas son sus fuentes. ¿Por qué he comenzado primero con explicar qué es un precio de referencia? Es porque en realidad se van a aplicar en base a los métodos. Y es mejor comenzar de ese lado para que puedan ustedes encajar en el acuerdo de valoración en el uso de precios de referencia. Pero el uso debe estar dado por ciertos criterios. En primero, cuando no sea posible aplicar los métodos de valoración, ni siquiera flexibilizando, que es el método. ¿Saben qué es el sexto método de valoración? Es simplemente ser flexible. Si por alguna razón ha pasado algo que te ha generado rechazo al valor de transacción, aplicas el sexto y eres flexible y dices, ya, aceptaremos el valor de transacción. O vuelves a analizar los otros precios. Tengo una importación pasada de una mercadería que no es tan idéntica. Uno es color rojo, otro es color verde. Ya, utilizo ese como sustitutivo. En el similares, ya, agarraré nomás un Toyota, un Nissan.
Y los otros dos métodos siguen siendo impracticables en Bolivia, el deductivo y el reconstructivo, y vuelves al último método de valoración, y ahí, recién después de dar toda esa vuelta nuevamente, dices, voy a aplicar precios de referencia. Es ahí donde nosotros tenemos la aplicación de los precios de referencia. Pero tienen que aplicarse tomando ciertos criterios, ¿no? Los criterios de referencia pueden servir para sustentar las dudas. Esto está en el artículo 55 y pueden ser podrá ser aplicado para liquidación de los montos de garantías. Aquí ya te dice que se podrá utilizar. Y además deben de estar vigentes en el mismo momento o una fecha de la factura comercial. Los precios de referencia tienen esa funcionalidad, ¿ya? Ayudar a la aduana a generar dudas, tratar de sostenerlas, y si el importador no puede descargarlas, pues las tiene que presentar algún tipo de descarga. Esto es, en resumidas, lo que viene a ser un precio de referencia. Esto es la principal herramienta que tiene el funcionario de aduanas al momento de realizar un despacho, sea canal amarillo o sea canal rojo. Se agarra en gran parte a esto. Busca una base de datos, lo presenta al importador y si hay una diferencia considerable, pues dice que debe de presentarse mayores descargos. Ustedes pueden presentar precios por debajo, ni siquiera deberían de saber cuál es el precio que tiene la aduana, porque en realidad tienen que presentar lo que han pagado en la factura y en la lista de empaque. Y normalmente los documentos principales, como hemos visto, son factura, lista de empaque, documento de transporte y seguro, los principales. La aduana te pide más descargos en base a algunos riesgos. Sí, te dice que cree que hay vinculación, lo que tú tienes que presentar, en estos casos posiblemente sea la constitución de tu empresa, donde diga si es que hay alguna relación con tu vendedor. Si no las hay, desaparece la vinculación. Si las hay, tienes que presentar importaciones de otras personas, de otras empresas, donde el precio se asemeja al tuyo. Con eso se resuelve si hay vinculación. No hay otra manera. Dice que vos has tenido descuentos. Bien, puedes presentar en este caso, si tu factura dice que ha habido descuentos, tiene que ser suficiente. Un requisito para que la aduana acepte los descuentos es que esté en la factura o directamente en el contrato. Que está en la factura, pues bienvenido, se acepta. Si la aduana no acepta los descuentos, no te tiene que sustituir el valor, tiene que ajustarte y sumar ese descuento. Es bueno agarrarse esa información para saber cómo va a ser actuar y cómo se debe mover. Si la aduana presenta precios distintos a los tuyos, ¿qué es lo que tiene que hacer un importador en estos casos? Primero, evaluar si el precio que indica el funcionario de aduanas es el correcto para tu despacho. Como importador, tienen que evaluar si ese reporte es de mercancía idéntica o similar. Si no lo es, no sirve ese precio de referencia. No sirve. No va a servir ni siquiera para generar garantías, ni siquiera para sustitución, porque si no es de un producto similar o idéntico, no puede ser utilizado. Y puede ser, y si insisten en su uso, un importador puede decir que eso es arbitrario, directamente. Un ejemplo, tienes un televisor Sony de 40 pulgadas, pantalla LED, y en la base de datos de la aduana está un televisor Panasonic de 40 pulgadas plasma. No son ni idénticos ni similares. Y de hecho, ya no se fabrican televisores plasma. No están en el mercado. Distinta tecnología. Caricito, perdón, Sí, ya lo está con las disculpas de acá, sí, tenemos un minuto más y bueno, yo creo que va a ser la última vez que nos conectemos, pero por favor, con las disculpas del caso a todos los que están, se corta y nos volvemos a conectar, por favor. Y vamos ya analizando las preguntas para el licenciado Gary Ferrell, tomando en cuenta pues todo lo que se ha hablado referente a los precios de referencia, que son los que más utiliza o lo que más utiliza la administración aduanera, ¿no? Los que trabajan como operadores de comercio exterior saben eso, pero ya se ha ido viendo los primeros métodos que pues en realidad no se aplican, si es que vamos a hablar en esas palabras, se aplica el método 1 y se van al último recurso, ¿no? Eso más vamos a explicarle posteriormente. Ok, entonces vayan preparando sus preguntas. Yo sé que tiene un poco más para comentarnos el licenciado Gary Ferrell después de que se corte.